Bienvenidos una vez más a su canal de chismorreos favorito, donde desenterramos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Y hoy prepárense porque tenemos un bombazo de aquellos. ¿Recuerdan al irresistible Can Yaman? Sí, ese actor turco que nos ha robado el corazón a más de uno con su carisma, su talento y, admitámoslo, ese físico escultural. Pues bien, hoy vamos a revelar el nombre de la persona que, según nuestras fuentes, ha logrado conquistar el corazón de este galán. Sí, lo oyeron bien. Vamos a destapar el misterio. Pero antes de que empecemos con este chismorreo de alto calibre, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, aquí encontrarán los chismes más frescos, las noticias más impactantes y las revelaciones más jugosas del mundo del espectáculo. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra comunidad de chismosos. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas, porque este chisme está que arde. Can Yaman, un nombre que resuena con pasión, talento y sobre todo, misterio en lo que respecta a su vida amorosa. Hemos visto cómo los medios lo han relacionado con varias actrices, modelos y hasta influencers, pero ninguna relación ha sido confirmada oficialmente por él hasta ahora, o al menos, hasta que llegamos nosotros con nuestra investigación. Para entender este enredo amoroso, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman, después de su explosión en Turquía con series como Erkencikus, Pájaro Soñador, se convirtió en un fenómeno global. Su atractivo y su encanto natural lo catapultaron a la fama internacional, conquistando corazones en Europa, América Latina y, por supuesto, España. Y es precisamente en Europa donde nuestra historia de amor comienza a tomar forma. Durante su estadía en Italia, para grabar la serie Viola come il mare, Can Yaman fue vinculado sentimentalmente con la periodista deportiva Diletta Leotta. ¡Uf, qué relación! Era la combinación perfecta, el galán de telenovela y la periodista estrella. Las fotos de ambos paseando por las calles de Roma, abrazados y sonrientes, inundaron las redes sociales y las revistas del corazón. Parecía un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró mucho. Después de unos meses de romance intenso, la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta llegó a su fin. Las razones oficiales nunca fueron claras. Algunos rumores apuntaban a que la relación había sido una estrategia publicitaria, otros decían que las agendas apretadas de ambos no permitían que la relación prosperara. Y por supuesto, no faltaron las voces que aseguraban que había terceras personas involucradas. El caso es que Can Yaman volvió a la soltería, dejando a sus fans preguntándose quién sería la próxima afortunada en robarle el corazón. Desde entonces Can Yaman ha mantenido su vida amorosa en un perfil bajo. Se le ha visto disfrutando de su tiempo libre, dedicándose a sus proyectos profesionales y evitando, en la medida de lo posible, ser el centro de atención de los paparazzi. Sin embargo, como buenos chismosos que somos, no hemos dejado de seguirle la pista. Y ha sido precisamente en estas investigaciones donde hemos descubierto una información que, creemos, va a dejar a más de uno con la boca abierta. Prepárense porque aquí viene el bombazo. Según nuestras fuentes, Can Yaman estaría saliendo con redoble de tambores. Francesca Chillemi. Sí, lo oyeron bien. Francesca Chillemi, su CEO protagonista en la serie Viola come il mare. ¡Oh, Dios mío! ¿Se lo esperaban? Sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿Francesca? Pero si ella está casada. Y tienen razón. Francesca Chillemi está casada con el empresario Stefano Rosso y tienen una hija en común. Pero, según nuestras fuentes, la relación entre Francesca y Stefano estaría pasando por un momento difícil. Y es precisamente en este contexto donde Can Yaman habría entrado en escena. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, hemos estado recopilando información durante semanas. Hemos analizado las redes sociales de ambos actores, hemos hablado con personas cercanas a la producción de Viola come il mare y hemos revisado fotos y vídeos en busca de pistas. Y la verdad, las evidencias son bastante convincentes. Para empezar, la química entre Can Yaman y Francesca Chillemi en la pantalla es innegable. Se nota que hay una conexión especial entre ellos, algo que va más allá de la simple camaradería entre compañeros de trabajo. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se tocan, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad.
Además, hemos notado que Can Yaman y Francesca Chillemi han estado pasando mucho tiempo juntos fuera del set de grabación. Se les ha visto cenando en restaurantes, paseando por las calles de Roma y asistiendo a eventos juntos. Y aunque siempre han tratado de mantener un perfil bajo, los paparazzi han logrado captar algunas fotos comprometedoras. Pero lo más importante, hemos hablado con una fuente cercana a la producción de Viola come il mare, que nos ha confirmado que la relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi es algo más que una simple amistad. Según esta fuente, ambos actores se han vuelto inseparables y han desarrollado un vínculo muy fuerte durante el rodaje de la serie. Ahora bien, es importante aclarar que hasta el momento, ni Can Yaman ni Francesca Chillemi han confirmado oficialmente esta relación. De hecho, ambos han negado rotundamente cualquier tipo de romance. Pero como ya sabemos, en el mundo del espectáculo las cosas no siempre son lo que parecen. Y a veces los famosos prefieren mantener sus relaciones en secreto para evitar el acoso de los medios y proteger su privacidad. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, aunque no podemos afirmarlo con certeza absoluta, todo parece indicar que Can Yaman y Francesca Chillemi estarían saliendo juntos. Y si esto es cierto, estaríamos ante uno de los romances más sorprendentes y comentados del año. Imaginen la bomba que sería si Can Yaman y Francesca Chillemi confirmaran su relación. Los medios de todo el mundo se harían eco de la noticia y las redes sociales estallarían. Sería un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Pero mientras esperamos la confirmación oficial, lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de la serie Viola come il mare y observar de cerca la relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi. Quién sabe, tal vez en los próximos días nos den una sorpresa. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo he disfrutado investigándola. En resumen, hoy hemos hablado de la posible relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi, su CEO protagonista en la serie Viola come il mare. Hemos analizado las evidencias, hemos escuchado los rumores y hemos llegado a la conclusión de que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado interesante. No olviden que este es solo un rumor, y que la única forma de saber la verdad es esperar a que Can Yaman o Francesca Chillemi confirmen o desmientan esta información. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman y Francesca Chillemi hacen buena pareja? ¿Les gustaría que confirmaran su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán los chismes más frescos, las noticias más impactantes y las revelaciones más jugosas del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliación del chisme, los detalles ocultos del romance prohibido asterisco asterisco. Pero espérense, chismosos míos. Que aquí no termina la cosa. Porque como buen detective de la farándula, no nos conformamos con la superficie. Hemos escarbado más profundo, hemos contactado a más fuentes y hemos recolectado aún más pruebas que apuntan a una relación que, si se confirma, podría cambiar el panorama del corazón en el mundo del espectáculo. Vamos a empezar desgranando la situación de Francesca Chillemi. Sí, está casada con Stefano Rosso. Y sí, tienen una hija preciosa. Pero, ojo al parche. Que las apariencias engañan. Nuestros informantes nos han revelado que el matrimonio entre Francesca y Stefano no ha sido un camino de rosas en los últimos tiempos. Al parecer, las exigencias de sus respectivas carreras, la presión mediática y las diferencias en sus personalidades han ido minando la relación poco a poco. Stefano es un hombre muy reservado, un empresario que no está acostumbrado a la vida pública, nos cuenta una fuente cercana a la familia Rosso. Francesca, en cambio, vive de su imagen, de los flashes y de los eventos. Esa diferencia ha generado tensiones. Además, los viajes constantes de Francesca por motivos de trabajo, especialmente durante el rodaje de Viola come il mare, han añadido una capa más de complejidad a la situación. La distancia, como suele suceder, ha hecho mella en la pareja. Y es aquí donde entra en juego Can Yaman.
El actor turco, con su carisma arrollador y su encanto natural, ha sabido conectar con Francesca a un nivel emocional. Durante las largas jornadas de rodaje, ambos han compartido confidencias, risas y preocupaciones. Han encontrado en el otro un apoyo, un confidente y quizás algo más. Una de nuestras fuentes en el set de Viola come il mare nos revela: desde el principio se notó una química increíble entre Can y Francesca. Se entendían a la perfección, se complementaban en todo. Era como si se conocieran de toda la vida. Pero, aquí viene lo jugoso. No se trata solo de una conexión intelectual o emocional. Según nuestras fuentes, la atracción física entre ambos es palpable. Hemos recibido informes de besos robados tras las cámaras, de abrazos que duran más de lo necesario y de miradas cargadas de significado. Un día, durante un descanso en el rodaje, Can y Francesca se fueron a dar un paseo por el parque que hay cerca de los estudios, nos cuenta otra fuente. Los vimos sentados en un banco charlando animadamente. De repente Can se acercó a Francesca y le dio un beso. Fue un beso rápido, pero muy apasionado. Otro detalle que no hemos podido pasar por alto es la forma en que Can Yaman ha estado apoyando a Francesca en este momento difícil de su vida. Se dice que el actor turco ha sido un gran paño de lágrimas para la actriz italiana, ofreciéndole consuelo, consejos y un hombro en el que llorar. Can ha estado ahí para Francesca en todo momento, nos explica una amiga cercana a la actriz. La ha animado a seguir adelante, a no rendirse y a luchar por su felicidad. Le ha demostrado que se merece ser amada y valorada. Ahora bien, ¿qué opina Stefano Rosso de todo esto? Pues bien, según nuestras fuentes, el empresario italiano no está nada contento con la situación. Los rumores sobre el posible romance entre su esposa y Can Yaman han llegado a sus oídos y, como es lógico, le han causado un gran malestar. Stefano está furioso, nos cuenta una fuente cercana a la familia Rosso. Se siente traicionado y humillado. No entiende cómo Francesca ha podido hacerle esto. Se dice que Stefano ha tenido fuertes discusiones con Francesca en los últimos tiempos, exigiendo explicaciones y reprochándole su cercanía con Can Yaman. La tensión en la pareja ha llegado a un punto crítico. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Confirmarán Can Yaman y Francesca Chillemi su relación? ¿Se divorciará Francesca de Stefano Rosso? ¿Cómo afectará todo esto a la imagen pública de los actores y a la producción de Viola come il mare? Son muchas las preguntas que quedan por responder. Lo que sí podemos asegurarles es que este chisme está lejos de terminar. Seguiremos investigando, recabando información y manteniéndolos informados de todas las novedades. Así que, mis queridos chismosos, no se despeguen de este canal. Porque aquí, en su fuente de chismes favorita, les traeremos todas las noticias, los rumores y las revelaciones más jugosas sobre este triángulo amoroso que está dando que hablar en el mundo del espectáculo. Estén atentos. Y como siempre, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Francesca deberían estar juntos? ¿O piensan que Francesca debería luchar por su matrimonio con Stefano? Queremos saber sus opiniones. Hasta la próxima, chismosos míos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.